Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el Evangelio de Marcos y nos detenemos en los capítulos 13 y 14. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 13, el versículo 31, que dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad es que estas palabras de Jesús son muy apropiadas, porque en realidad nosotros cuando pensamos en la palabra y Jesús, no solamente pensamos en aquellas cosas que Jesús ha dicho, en las enseñanzas de Jesús, pensamos también en la palabra de Dios, porque las palabras de Jesús son palabras de Dios, entendiendo que Jesús es Dios. Pero hay una dimensión más a este binomio Jesús-palabra, porque si recordamos cómo presenta Juan a nuestro Señor Jesús en su Evangelio, recordaremos que para Juan Jesús es el Verbo de Dios, es aquel Verbo divino que se encarna para habitar con nosotros y que nosotros podamos alcanzar gracias a Él la salvación. Lo que significa es que el propio Jesús es sus propias palabras, porque las palabras de Jesús brotan de su propia mente, que es la mente de Dios. Y entonces nosotros debemos pensar cómo pueden pasar las cosas, las palabras, los pensamientos en una persona que es eterna, que no pasa. Evidentemente es imposible. Y cuando nosotros vemos las cosas que dice Jesús, nos damos cuenta que están completamente de acuerdo con las Escrituras, con el Antiguo Testamento. Todas aquellas cosas que dijo Jesús son las mismas cosas que Dios le reveló a los profetas, porque Dios no se desdice, porque Dios no cambia sus palabras. Y eso también está de acuerdo con algunos textos del Antiguo Testamento. Nos acordamos en Isaías aquellas palabras: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa idea que está presente en la mente del pueblo de Dios vuelve a sonar en la boca del Señor. Dios nos dice que Él es eterno, por lo tanto, lo que Él dice, igual que su persona, no puede pasar. Nos encontramos también en varios textos de la Biblia que nadie tiene derecho de cambiar absolutamente nada de la revelación dada por Dios. Hasta el signo más pequeño, una coma, una tilde, un punto, no puede cambiar, no puede ser modificado, porque todo lo dicho por Dios es su voluntad y nosotros debemos obedecer su voluntad y no modificarla para nuestra conveniencia. Debemos ser muy respetuosos en cuanto a esto, debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Nosotros tenemos que aprender a interpretar la palabra de Dios, pero debemos interpretarla no de acuerdo a nuestro propio criterio e intereses. Debemos interpretarla en relación a la propia palabra. ¿Cuál es el mensaje de la palabra a lo largo de la Biblia? Y entonces nosotros podemos entender mejor cuál es el significado de las palabras. Y debemos entender que nuestro Señor es la palabra de Dios, la mayor de las revelaciones dadas a los hombres, y que esa revelación es permanente, esa revelación no cambia. Tenemos que preocuparnos por conocerla, por estudiarla, por aprenderla, y debemos preocuparnos por comprenderla correctamente, y que en nuestra mente, en nuestra práctica diaria, que nunca pase. Meditemos seriamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día, que el Señor te bendiga.